Dios les bendiga a todos. Les habla Ramón Luis Molina. Hoy voy a hablar sobre el término iglesia. Cuando buscamos las Sagradas Escrituras, el pueblo de Dios se le llama la iglesia de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, tenemos que entender cuál es el significado de esa palabra iglesia. Iglesia lo que quiere decir es congregación, los apartados, los separados. Eso es lo que quiere decir iglesia. De manera que cuando Dios establece la iglesia, que es lo que la Biblia dice que Jesucristo estableció la iglesia, en Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice que él va a establecer su iglesia, su congregación, los apartados, los llevados fuera. Y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo, mi iglesia. Es decir, que la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y él va a hacer una iglesia, edificará esa iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra esa iglesia, porque el que la fundó fue Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de congregación. La iglesia es una congregación y esa iglesia, que es una congregación, son los elegidos. Son las personas que han sido elegidas porque han aceptado por la fe a Jesucristo, ya que Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. La salvación en el plan de Dios en Cristo era para todo el que creyera. De manera que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria para salvar y buscar todo lo que se había perdido. Pero no todos van a aceptar por fe ese regalo de amor de Dios de salvación. Pero todos los que aceptan el don de Dios de salvación, entonces son separados como la iglesia, como la congregación de Dios. Fíjense que el concepto es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo el que es iglesia, que es la congregación de Dios, son los que se arrepienten a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Sus pecados todos han sido perdonados y entonces, al ser perdonados, Dios los sella con el Espíritu Santo de la promesa, que es un don que Dios dijo que le iba a dar a todo el que creyera en Jesucristo. Por eso, en la Santa Cena, Jesucristo, hablando del plan de la muerte de él vicaria, dijo: y esta es mi sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Es decir, que iba a borrar todos los pecados. Todo el que Dios perdona a través de la fe en Jesucristo es iglesia. ¿Y cómo lo garantiza que es iglesia? Sellándolo con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, iglesia, cuando Jesús habló de iglesia, congregación, no estaba hablando de un nombre de una denominación, como se han querido apropiar los católicos diciendo que esa es la iglesia. No, no. La iglesia es para todo el que cree, no es una denominación. Cualquiera puede decir eso. Pues mira, yo soy la iglesia que Cristo fundó y si no estás en esta iglesia, no eres salvo. No, la salvación no está en una denominación. Ninguna denominación murió por el pecador y derramó su sangre para perdón de los pecados. La salvación es exclusiva en Jesucristo, a tal grado que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que el único camino que hace que una persona vaya al Padre es a través de Jesucristo. Pedro, hablando en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo:
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan en el capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en primera de Juan, capítulo 5, del verso al 9, dice que Dios tiene un testimonio. El que cree en el testimonio de Dios está declarando que Dios es veraz. El que no cree está diciendo que Dios es mentiroso. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, que el medio de salvación es Jesucristo. Para que alguien sea iglesia, tiene que acudir a Jesucristo, perdonarle Dios todos sus pecados y sellarlo con el Espíritu Santo. Ahí está uno que entró a la iglesia. Cada vez que una persona da un paso de fe en arrepentimiento, sus pecados son perdonados y es sellado con el Espíritu Santo, viene a ser parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. El que le da directriz a la iglesia es Jesucristo, porque Jesús está por encima de todo. Así que la iglesia no es el nombre de una organización como han pretendido decir los católicos. No, la iglesia es los lavados en la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Por eso en Efesios capítulo 1 dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. La garantía de la vida eterna es haber sido sellado con el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene esa garantía. Pero para tener el Espíritu Santo hay que arrepentirse, aceptar a Cristo como el Salvador y ser perdonado sus pecados. Ahora, mire cómo dice las Escrituras. En Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Ve? La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Y esa cabeza es el Salvador de esa iglesia. Por eso es que es iglesia, que son los separados, la congregación. Dice en Efesios 1, 20, 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo se hizo para beneficio de la iglesia. Y Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y los creyentes forman el cuerpo de Cristo, y Cristo está por encima de todo. De manera que Cristo es la cabeza y todos esos miembros es el cuerpo de Cristo. Y todo el beneficio de Cristo en salvación es para ese cuerpo, para esa congregación que son la iglesia. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. En Colosenses 1, 18 y 19, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, Cristo está por encima de todo y sometido a Cristo como cuerpo en la iglesia. Las directrices de la iglesia se reciben de la cabeza, que es Cristo. Ahora, no solamente Jesús en la cabeza, es el fundamento de la iglesia. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, que la iglesia se va sobreedificando en el fundamento ya puesto. Y el fundamento es Jesucristo. En Efesios 2, 20, 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo al Señor. La iglesia va sobreedificándose en la persona de Jesucristo y se va formando un templo, una congregación santa para el Señor. De manera que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Y la iglesia es todos los lavados en la sangre de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Nadie que no esté sellado con el Espíritu Santo pertenece a la iglesia. Pretender que una religión o una organización es el medio de salvación es una gran mentira y engaño. Una organización no puede perdonar tus pecados ni salvar tu alma. Nadie murió por ti. El que murió por ti fue Jesucristo y los pecados son perdonados a través de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, que es un don de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es iglesia? La congregación. ¿Dónde está la congregación? En el mundo entero. Por eso en Apocalipsis se le habla a las iglesias. La iglesia de Dios en Éfeso, la iglesia de Dios en Filadelfia, la iglesia de Dios en la Odisea. La iglesia está en todo sitio. Ahora, ¿dónde se fundó la iglesia? La iglesia se fundó en Israel. Jesucristo murió, era judío, murió en Israel. Los 12 apóstoles eran israelitas y la iglesia se fundó en Israel, no fue en Roma. Roma es un asunto político de gobierno que movió la sede a Roma, pero el fundamento fue en Israel. Y por primera vez a la iglesia se le llamó cristiano en Antioquía, que fue en Siria. De manera que pretender que hay una iglesia universal, porque la iglesia es universal, que es católica, ¿verdad? Pero toda iglesia es universal, católica, lo que no es romana. La iglesia no es romana, la iglesia es la iglesia universal de Cristo, que es la cabeza y está en todas partes del mundo. La salvación no está en una organización. Tú puedes ir toda tu vida a una organización y oír toda la liturgia en una organización. Si tú no te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Cristo para servirle y permite que Él te selle con el Espíritu Santo, tú no eres iglesia. Tú eres un religioso entre muchos. Tú eres tan religioso como los islámicos, como los hindúes, como los que adoran a Buda, a cualquier otra cosa. Ahora, el fundamento de la iglesia es Jesucristo y el medio de salvación es Jesucristo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que ir a Jesús y tienes que ser sellado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la garantía de que éste le pertenece a Dios. Cada vez que hay uno sellado, le pertenece a Dios. Espero que hayas entendido y hayas comprendido. Te invito a que te suscribas a mi canal y también le dejes la campanita y recibirás estos mensajes. Bendiciones, Dios te bendiga, un placer.